Bien, mayores, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estoy grabando este tutorial con consentimiento del grupo de investigación ABEDVID que he conformado para una universidad. Soy la profesora Mónica Ramos, también dicto en la escuela de posgrado y he conformado un equipo de investigación con la doctora María del Carmen Medina, quien dicta en la escuela de posgrado de la Policía Nacional. El objetivo de este video tutorial es, en primer lugar, suplir la pérdida de clases que han tenido y agilizar el proceso de construcción del instrumento, dado que ustedes tienen que presentar el instrumento, valga la redundancia, el instrumento diseñado como parte de la presentación del control de lectura 2. Bien, entonces conforme a la teoría que se ha presentado y que está en la guía del DIPON y también aparece también concordante a la guía de comandantes, podríamos aplicar estos instrumentos: entrevista, observación, análisis documental y o grupos focales. Se sugiere para esta ocasión solamente acudir a un máximo de 2 instrumentos basados en estas 4 técnicas, ¿no? Hay una pequeña diferencia entre técnica e instrumento, ¿no? La técnica es el modo por el cual nosotros accedemos a los datos: la entrevista mediante preguntas y diálogo, la observación mediante la visualización de datos, o, ¿no?, de revisión, ¿no?, de características visibles, el análisis documental a partir de la exégesis y del análisis interpretativo de documentos, y los grupos focales cuando vamos a trabajar con grupos más rápidos. Bien, entonces, yendo un poco ya a los modelos y formatos del instrumento, vamos a empezar con ello, ¿verdad? Sugiero que todos tengan el modelo que se les va a pasar. La doctora Carmen y yo les vamos a pasar este modelo del doctor Eli Malvaceda en coautoría con Fiorella Rivera Cruzat y Pirina Cubiras Espinosa. Es un artículo sobre el afrontamiento psicológico en pacientes mujeres con cáncer de mama en un hospital de Lima Metropolitana. Como se habrán dado cuenta, ya el título nos da a entender que los datos han sido anonimizados por un tema sumamente delicado. Les recomiendo leer la introducción porque está muy interesante, pero me voy a ir directamente a la parte del artículo donde se explica el tema de los instrumentos, ¿no? Esta parte como que de repente ya la han ido redactando en su control de lectura 1. Se describe un poco el instrumento. En este caso es una entrevista semiestructurada. ¿Esto qué quiere decir? Que los tópicos de la entrevista, no necesariamente todos los tópicos y categorías van a estar, sino que es muy probable que haya un diálogo de ida y vuelta donde el participante brinde la información necesaria para resolver los objetivos de investigación. Se menciona que la entrevista fue construida a partir de los tópicos formulados en la introducción, es decir, en las bases teóricas, respecto a que hay estrategias emocionales, resolutivas y evasivas para afrontar el cáncer de mama, ¿no? En este ejemplo nos dice que la entrevista fue auditada por 10 jueces expertos, pero en el caso ustedes van a contar con dos expertos y un metodólogo. Dado que estamos conformando un grupo de investigación con la doctora Carmen, en este caso ella va a validar metodológicamente los instrumentos presentados por los mayores que están bajo mi cargo, es decir, mí, que soy la profesora Mónica Ramos, y de manera inversa yo voy a validar metodológicamente los instrumentos presentados por los estudiantes de la doctora María del Carmen Medina. Sugiero también que cuando tengan ya su muestra hagan una tabla con seudónimos, edad, datos que ustedes consideren relevantes, ¿no?, como ocupación, estado civil, etcétera. Yendo ya a la parte del instrumento, tal como se declara en la sección de instrumentos, se está hablando de una entrevista semiestructurada. Ustedes van a bautizar a su instrumento como entrevista semiestructurada para determinar, por ejemplo, las estrategias de afrontamiento de mujeres con padecimiento de cáncer de mama. ¿Y qué es lo que se va a colocar en la entrevista? Primero vamos a colocar, aquí está como tópicos, pero también lo vamos a conocer como subcategorías,
Y en base a ello, lo que se busca en este artículo es describir cómo y vivencialmente cómo las mujeres crearon o sortearon o no sé si decir improvisaron, fueron creando estrategias para poder afrontar este diagnóstico muy doloroso del cáncer, ¿no? En las estrategias de afrontamiento emocional, por ejemplo, han establecido o han preguntado a quienes han acudido para que sean apoyados emocionalmente en el proceso, en este padecimiento, ¿no? Y por qué buscaron ese apoyo en otras personas, ¿no? De la misma manera, hay preguntas establecidas para el afrontamiento resolutivo, que tiene que ver con las acciones, el plan de acción que se estableció para afrontar el cáncer de mama. También hay una pregunta de ampliación, el por qué. Incluso el autor ha pensado hacer esta pregunta, ¿no? Considera que las estrategias de resolución han sido oportunas y tenemos también las estrategias de afrontamiento evasivo, ¿no? O dirigidas de repente a determinar cómo algunos enfermos de cáncer eh, no se centran tanto en la solución, sino quizá en la negación, ¿no? Eso lo vamos a descubrir cuando lo lean el artículo, pero ya este autor ha declarado que lo ha validado con 10 expertos en la materia, entonces sabemos que este instrumento es bastante confiable. Bien, ya no pasaremos más a la fase de procesamiento de datos, sino lo que voy a hacer ahora es explicar los formatos teniendo en mente esta base conceptual de cómo podría construirse una entrevista. Lo que vamos a hacer ahora, bueno, comentarles también que estamos haciendo un proyecto de investigación con la doctora María del Carmen, ¿no? En el cual vamos a evaluar el impacto del uso de inteligencia de herramienta artificial como elementos coadyuvantes para el desarrollo de instrumentos y, bueno, ¿no? Si bien establecemos que la herramienta de inteligencia artificial no los va a reemplazar a ustedes, sino que va a ayudarlos, ¿no? Y de forma ética. Entonces, como toda investigación cualitativa y cuantitativa, incluso cuantitativa, es necesario pedir a los participantes un consentimiento informado para que sepan de qué trata esta investigación, sus beneficios, en el tema de que se va a guardar la confidencialidad de sus nombres, de la información, simplemente se cogerá lo más importante para el objetivo de producir un artículo científico, ¿no? Y esperamos que todos los mayores a quienes se está aplicando esta capacitación pudieran pues llenar el consentimiento informado de manera positiva. Bien, entonces ahora voy a pasar a los modelos de las guías, ¿no? En primer lugar, bueno, tenemos nosotros la guía del DIPON de mayores, que es ya la Biblia de todos nosotros, donde en el acápite 4, página 11, se explica o se indica cuáles son las técnicas e instrumentos de recolección de datos que al inicio mostré, y que la técnica en sí no va a suplir la construcción del instrumento, porque, por ejemplo, en el caso del artículo de Lima Albaceda, tenemos que la técnica es la entrevista, pero el instrumento en sí es el diseño específico de las subcategorías y preguntas. Eso hay que diferenciarlo. Por eso es que la técnica, por ejemplo, podría ser entrevista, y el instrumento podría ser guía de entrevista para revelar estrategias de afrontamiento de cáncer de mama en mujeres de un hospital de Lima metropolitana. O sea que el nombre del instrumento es mucho más específico, ¿no? Eso en cuanto al formato del instrumento, que es lo que va a ser observado por los compañeros y por la metodóloga para ser validado. Bien, bueno, les digo que podrían trabajar ustedes con uno o dos instrumentos, toda vez que esta recolección de datos de campo les sirva para resolver los objetivos de investigación. Bien, ahora les voy a mostrar las guías de investigación.
la guía de investigación, perdón, de comandantes. Y ustedes dirán, pero ¿por qué la guía de comandantes, profesora? ¿Aquí qué está pasando? Bueno, es que la guía de investigación de comandantes cuenta con modelos, cosa que no está establecida por ahora en la guía de artículos, ¿no? Son directivas más que nada, pero en la guía de comandantes hay modelos. Por ejemplo, hay una matriz de instrumento que es la que ustedes podrían presentar, ¿no? Con las subcategorías, ya acá no quisiera que no lo tomen tan al pie de la letra porque nosotros estamos trabajando con una categoría y la cantidad de subcategorías que ustedes decían pueden ser 2, 3, 4. Tengo el caso de una mayor, por ejemplo, que va a hacer dos entrevistas a los especialistas y a los ciudadanos. Entonces, ella tiene que diseñar dos instrumentos diferentes con preguntas o ítems distintos porque se entiende que la unidad de análisis le va a dar una información más especializada o más general. También, como pueden ver, hay una guía de entrevistas semiestructurada, ¿no? Con los elementos. Ustedes copiarían el molde y van a colocar sus interrogantes. Yo sugiero que en el expediente de validación, ¿no? Coloquen su matriz de categoría, ¿no? Las subcategorías y las preguntas, y luego ya en el guión, ¿no? Las interrogantes, ¿no? En el guión de entrevista, por poner un ejemplo, ¿no? Luego les voy a pasar este formato de validación. Esto lo vamos a aplicar la próxima semana. Eh, eh, o lo pueden ir haciendo de forma virtual, pero quiero resaltar que para el control de lectura 2 no es obligatorio, sino ya para lo que es la exposición final en todo caso, ¿no? Hay un modelo también de consentimiento informado, esta parte puede ser virtual o física, la verdad yo no me molesto que empleen cualquiera de los términos, ¿no? Me parece que también hay un modelo de guía documental, de análisis de datos, ¿no? Que les podría servir. Y es así que vemos que esta guía es bastante completa también, en formato de guía de observación. Entonces, considérenla porque creo que como material se les ha ido enviando, ¿no? Eso para que tenga la formalidad, el instrumento. Adicionalmente, para ya eso, lo que estoy diciendo ahorita voy a hacer como un paréntesis para mostrarles cómo se vería la validación, ¿no? La validación, cómo hay que presentarse, la pueden hacer por correo, ¿no? Yo sugiero que sea por correo o en persona. Yo le llamo expediente de validación. ¿Por qué? Porque presentar una carta de presentación, bueno, depende de las formalidades. Lamentablemente ahorita no encuentro, acá hay uno, creo que acá hay uno. A ver, que pueda ser más adecuado. ¿No? Acá hay uno, por ejemplo, dirigido, ¿no? A la persona a quien le va a validar, ¿no? Una cartita de que hable del título, objetivo, proyecto. Esa es la famosa carta de presentación, el investigador, la matriz de sus categorías y sus temas, el instrumento. Bueno, esto es más complejo, ¿no? El instrumento y la matriz para validar, que debe estar acá, parecido. Entonces yo lo voy a pasar en Word y les voy a enseñar la escalita para que se pueda ver cómo se va ¿no? a validar ya la próxima semana. Bien, entonces retomando un poquito este tutorial, les voy a mostrar cómo podríamos ayudarnos con herramientas de inteligencia artificial generativa para tener una idea de las categorías, de las subcategorías que podrían componer el guión de entrevista, la ficha de observación del instrumento.
Para ello vamos a emplear una herramienta de inteligencia artificial llamada Umata, para lo cual ustedes van a entrar desde cualquier página web a Umata. Y bueno, en mi caso yo estoy logueada, pero ustedes van a colocar login o sign up y les va a preguntar, ¿no? Crearse una cuenta, ¿no? Crearse una cuenta y les va a pedir todos los datos, porque obviamente esta herramienta debe emplearse de la mejor manera. Una vez que ya tengan su cuenta, les va a aparecer esta interfase llamada Umata. Bueno, ven ahí el logotipo. Y lo que hace esta herramienta de inteligencia artificial es una especie de análisis de contenido y síntesis de cualquier PDF que suban ustedes. Por ejemplo, ¿ya? Yo he entrevistado a 6 estudiantes sobre temas de para ellos cómo ha sido la retroalimentación. Entonces acá hay un documento de una entrevista de Valerie, no voy a decir más porque no, felizmente en la entrevista no aparece su apellido, una estudiante mía, ¿no? En la cual esta herramienta Umata, para comenzar, hace una especie de síntesis, ¿no? de lo que Valerie percibe del estudio, ¿no? Cómo percibe Valerie, por ejemplo, el impacto de recursos como debates, comentarios, podcasts y tutoriales en las calificaciones, y una especie de sistematización que a ustedes les puede resultar bastante útil, ¿ya? Bastante útil. Bien. Y también tenemos una entrevista a Brando, ¿no? También lo mismo, uno va planteando, incluso uno puede plantear abiertamente la pregunta y lo que va a hacer Umata es resolver, ¿no? Indicar, ¿no? Por ejemplo, yo diría, bueno, acá este participante se llama Brando. Brando considera, vamos a ponerle signo de interrogación, considera que la retroalimentación ha tenido un impacto positivo, ¿ya? Seguramente que Umata va a decir sí y algo más, ¿no? Vamos a dejar que piense esta herramienta. Ven estos circulitos que la herramienta no solamente me dice que sí, sino que da muestras de cómo en el diálogo de Brando se puede evidenciar que él sí valora que esta experiencia de evaluación de podcast, el ejemplo que les estoy dando, ha impactado positivamente. Pero esto que estoy enseñando ahorita tiene que ver más con el procesamiento de datos. Lo que estamos viendo ahora, que nos interesa, es cómo nos podría ayudar esta herramienta para crear un instrumento, ¿no? Entonces, yo voy a poner como modelo un artículo, un paper que creé por el 2019. Espero que Umata lo pueda cargar. Espero que no se malogre, porque a veces en este punto hay problemas. Ya, voy a eliminar. No lo voy a eliminar porque después me van a necesitar. Voy a intentar subir un documento nuevamente, que es y cruzar los dedos. Parece que ahora sí está subiendo. Por favor, esperemos, porque esta es la segunda vez que ya estoy grabando el tutorial. Parece que sí ha cargado. Insistan, hay 5, 6, 7 segundos. A veces va a pasar que no le carga la primera. Es necesario que suban documentos en PDF. Acá dice Document 2, pero yo la verdad les sugiero que pongan un nombre del documento que sea significativo y les diga algo, de tal modo que cuando quieran recuperar la información no se dispersen, ¿no? En la búsqueda. Muy bien. Como pueden ver en pantalla, lo que está haciendo Umata es una especie de análisis de contenido de todo el artículo. Pues vamos a suponer que esto es como unas bases teóricas, porque ese fue un artículo de revisión teórica.
no hay experiencias empíricas, ¿no? Entonces, a mí en este caso, de este artículo me interesaría cómo construir un instrumento que evidencie cómo sería una evaluación formativa, cómo sería una evaluación sumativa y una evaluación diagnóstica. De plano ya habrán visto que en menos de 30 segundos Umata ya dio un comentario. Entonces lo voy a poner en castellano para que ustedes puedan ver, ¿no? Y dice lo siguiente. Este artículo discute el uso estratégico de las funciones de evaluación en el logro de competencias específicas. Bueno, eso está en el título, ¿no? Dirán que Umata hace trampa, pues es muy literal. Explora la evaluación diagnóstica, formativa, sumativa y sus roles en el proceso educativo. El artículo enfatiza la importancia de utilizar la evaluación para mejorar y la retroalimentación para mejorar los resultados del aprendizaje. Ahí como que hay una redundancia. Y además, la herramienta nos sugiere preguntas. Bueno, la traducción se colapsó, vamos a volver a colocarla, ¿no? Y establece, por ejemplo, cuáles son las diferentes funciones de evaluación discutidas en el artículo, sugerencias de pregunta, ¿no? Cómo contribuyen las evaluaciones diagnósticas, formativas y sumativas al proceso educativo y por qué es importante usar la evaluación como herramienta de mejora y retroalimentación. Entonces vamos a querer, esta vez no queremos respuestas, queremos dar instrucciones a Umata para que más bien Umata nos ayude con primero con algunas categorías. Yo sugiero que no hagan directamente las preguntas, sino las subcategorías. Quise decir no categorías, sino subcategorías, ¿no? Entonces, por ejemplo, de frente, a ver, vamos a preguntar qué categorías se establecen en este documento. La verdad es que felizmente Umata está en castellano, porque si estuviera en inglés poco podríamos hacer. Vamos a darle espacio. Ustedes pueden usar sus bases teóricas que han hecho, pues, ¿no? Y era lógico, ¿no? Estamos hablando de la evaluación diagnóstica, formativa, sumativa, y nos da la parte del texto de donde ha extraído la información, incluso incluye las citas que se han colocado, ¿no? Entonces, aquí podríamos tener algunas categorías de evaluación diagnóstica, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo bueno, ya sin haber usado Umata, yo sabía que esa iba a ser una de las categorías. Entonces preguntaría, por ejemplo, ¿qué debe hacer el docente o qué acciones realizar el docente para desarrollar la evaluación diagnóstica? Como este artículo lo he hecho yo, entonces obviamente me acuerdo del contenido, ¿no? Ustedes vayan planteando la pregunta según el juicio de experto de ustedes mismos, ¿no? Vamos a dejar que Umata piense. Bueno, acá más que preguntas nos está dando respuestas, ¿no? Más nos serviría para procesar, pero, por ejemplo, a ver, vamos a decirle directamente, ¿no? Genere una lista de temas en el documento. Vamos a esperar. Hay que ser bien precisos. Si nosotros le decimos una instrucción muy amplia, también Umata la va a desarrollar. Y fíjense, acá no le hemos pedido que explique. ¿Qué le hemos pedido a Umata? Que me dé la lista de temas. Entonces, esta parte les podría ayudar a ustedes en la creación. Ahora, algo que sí vamos a evaluar los validadores es que no se empleen todos los temas, ¿no? Porque en realidad a mí como me interesaría construir un instrumento en el que el estudiante pueda ver cómo el docente ha alineado sus acciones para desarrollar la evaluación diagnóstica, la formativa y la sumativa. O sea, me interesarían los puntos 5, 6 y 7, ¿ya? No exploraría en los demás. Entonces, es ahí donde viene ya el estudio que vamos a hacer, porque nuestra hipótesis de trabajo es que el estudiante puede auxiliarse con las herramientas de inteligencia artificial
Sin embargo, debido a su juicio crítico, a su capacidad y a su criterio, es quien va a evaluar la información que está presentando un mata. De eso va a tratar el artículo que vamos, Dios mediante, estructurar con la doctora María del Carmen. Entonces ya tenemos una lista de tema. Yo le puedo dar una instrucción. Crea una lista de 6 preguntas con el tema. A ver, no, vamos a hacerlo por cada subtema, ¿no? De preguntas con la, ¿no? O asociadas a la función diagnóstica. Vamos a ponerle 2, ¿ya? Ahí ustedes ponen el límite. Diagnóstica de la evaluación. Vamos a ver entonces qué nos dice un mata. Y lo que ven ustedes, me parece, bueno, a mí me sirve más la pregunta 2. Miren, ahí estoy usando mi juicio crítico porque yo pienso aplicar este instrumento, si lo aplicase a estudiantes. Entonces el estudiante no tiene por qué saber la finalidad de la evaluación diagnóstica, eso lo conoce con mayor énfasis el docente. Pero la pregunta 2 sí me parece que le podría preguntar a un estudiante, ¿no? ¿Qué acciones debe realizar el docente o qué acciones realiza tu docente para recopilar información sobre tus conocimientos previos cuando aplica una evaluación diagnóstica? Y eso daría pie a una respuesta larguísima por parte del estudiante y creo que sería muy pertinente para, para saber cómo los profesores realmente, si es que brindan para comenzar la evaluación diagnóstica y cómo lo hacen, cómo lo utilizan, ¿no? Y ahí se me ocurre en este proceso de reflexión hacer una segunda pregunta, que ya no sale de un mata, sino de mi mente, de qué hacen los docentes con la información extraída de las evaluaciones diagnósticas, ¿no? Entonces, es como que el empleo de estas herramientas nos ayuda, no es determinante, no es mandatorio, no hay que copiar y pegar. Sabemos que las herramientas de inteligencia artificial son armas de doble filo y queremos en todo momento promover un uso ético. Bien, eso es todo, espero por ahora y que les sea bastante útil el video tutorial.